La semana pasada estuvimos viendo algunas maneras de cómo discernir cuándo algo es de parte de Dios o cuándo es de nuestro propio corazón. Yo les conté un sueño que había tenido un día donde el hermano Jaime y el hermano Francisco me robaban mi tele y me dejaban un tele con antena de conejo, me robaban el Smart TV y obviamente es un ejemplo un poco absurdo, pero sí sirve para hacer el punto de que no todos los sueños son de Dios. Obviamente, ¿verdad? La inmensa mayoría de sueños no son de Dios. Los sueños son muchas veces producto de nuestro propio corazón, de nuestro propio pensamiento. Pensamos mucho en algo y entonces queda en el subconsciente y luego se reflejan en sueños. Ahora, hay algunos sueños que sí son de Dios. Vimos ahí, ¿verdad? Y vimos algunas guías de cómo saber cuando un sueño o una palabra o un pensamiento que viene a nuestro corazón, un sentir, un impulso es del Espíritu Santo o cuando es de otra fuente. Esa fuente puede ser nuestro propio corazón, puede ser una fuente también de las tinieblas. No solamente hay una voz, sino que hay por lo menos, ¿cuántas voces dijimos que todo creyente oye? 4. La voz de Dios, la voz de las tinieblas, la voz de tu propio corazón y la voz del grupo, que ejerce un gran influencia en todos los que estamos aquí. Incluso el que dice, no ejerce ninguna influencia en mí, ese es el que probablemente está más influenciado por esa voz. Vimos cómo F.B. Meyer habla de 3 luces para identificar la voz de Dios en nuestro corazón. Y hace 15 días también habíamos visto por lo menos 9 maneras en cómo el Eterno habla en nuestras vidas. ¿Amén? Ahora, hay ocasiones donde alguien, después de haber oído todo esto, puede decir, con todo esto, yo creo, hermano, y por los ejemplos que usted ha dicho y por lo que dice la Biblia, es claro que la Biblia promete revelación personal. Vimos en la introducción de esta serie, vimos todos los versos, ¿verdad? Donde Pablo habla, Filipenses 3, donde dice, si todos los que somos maduros, esto mismo sintamos, y si alguno no siente esto, el Señor que dice, os lo revelará. Pablo le dice a Timoteo, el Señor te dé ¿qué? Entendimiento en todo esto. Y varios versos, mis ovejas ¿qué? Oyen mi voz, mis ovejas conocen mi voz. Y el Espíritu Santo hablará a los creyentes. El Espíritu de verdad cuando venga no hablará de lo suyo propio, sino lo que oiga, eso que dice, os dirá. El Espíritu Santo no es mudo y el Espíritu que hemos recibido nos guía. Los que son guiados por el Espíritu, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Es una característica de un hijo de Dios ser guiado por el Espíritu. Ahora, con todo esto alguien puede decir, yo creo que Dios le habla a todos, pero no me habla a mí. Eso es algo que podríamos llegar a decir. Y hay personas que probablemente se sienten así a pesar de que son creyentes. Y hoy quisiera hacer un pequeño repaso de algunas de las razones por las cuales la voz de Dios puede no estar presente en el corazón de algunos creyentes. Algunas veces Dios no nos habla en alguna materia especial y no tiene que ver con nosotros. No es que nosotros estemos haciendo algo mal, sino que en algunas ocasiones Él está bien con cualquier decisión que nosotros elijamos. No hay problema. Si yo quiero ser ingeniero o quiero ser doctor y le pido al Eterno que me dé dirección, le digo que me lo revele por circunstancias, por su palabra, por el consejo de alguien. Y digamos que durante algún tiempo razonable yo espero eso y nada viene del Eterno, nada. Muy probablemente puede ser en que Él está
bien en que yo sea doctor o sea ingeniero, sin problema. Él me va a apoyar en cualquiera que sea la decisión que yo elija. Algunas veces también eso pasa, y algunas veces Él cesa la voz a nuestro corazón y no nos habla en una materia específica, debido a que Él quiere probar quiénes somos. Cuando tenemos hijos, hay un momento donde uno les tiene que decir qué hacer siempre, pero cuando se prueba en realidad quién es el hijo, cuando no se le tiene que decir qué hacer, y cuando él elige en la ausencia de un consejo de sus padres, él está demostrando quién es. Entonces, en muchas ocasiones la voz de Dios cesa en algún asunto específico, no de manera total, obviamente, porque si un creyente está leyendo la Biblia todos los días, está orando, está meditando la palabra en su corazón, ora al Eterno, ora en el Espíritu, el Eterno va a hablar a su vida, se va a revelar a su corazón, ¿sí o no? Y estoy hablando de la voz de Dios en algo específico, en un punto específico. Algunas veces su voluntad es lo que le dijo Natán a David: lo que te venga a hacer, haz lo que el Señor está contigo. Si quieres construir un templo, hazlo. Y si no lo quieres construir, no lo hagas. Está bien. Más tarde el Eterno, en ese caso en particular, le dio una palabra a Natán. Pero al inicio el consejo de Natán era: el Eterno te apoya en lo que emprendes. Ahora, algunas veces sí, el problema con en la comunión con Dios sí está en nosotros. Y es bueno que hagamos con la ayuda del Espíritu Santo, que Él escudriñe nuestra vida, y es lo que quisiera que hagamos todos el día de hoy, que nos hagamos algunas preguntas. Nunca te mientas. El Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov tiene una frase muy bonita donde dice: por sobre todas las cosas, nunca mientas. Y lo peor que puedes hacer es mentirte a ti mismo. Nunca te mientas a ti mismo. Sé honesto. Dice el rey David: he aquí tú amas la verdad, ¿en dónde? En lo íntimo, en lo secreto. En lo íntimo. Y algunas de todas estas preguntas, mejor dicho, no son para que ustedes las hagan de otra persona. No son para que yo las haga de ustedes, sino es que cada uno nos haga se haga estas preguntas a sí mismo. ¿Por qué Dios podría hablar a otras personas y no a mí? En primer lugar, la primera pregunta es: ¿soy nacido de nuevo? ¿Soy un verdadero creyente? ¿Le he entregado mi vida a Dios? ¿Me he arrepentido de la mejor manera que yo sé de mis pecados? Dios es el Señor de mi corazón. La sangre del Mesías me ha lavado de todo pecado. Ando en amor. No tengo odio en mi corazón con ninguna persona. No le deseo mal a nadie. Porque la Biblia dice claramente que aquel que aborrece a alguien todavía está en muerte, está en tinieblas. Nosotros hemos pasado, dice el apóstol Juan, ¿de qué? De muerte a vida. Aquel que aborrece a su hermano no tiene vida eterna morando en él. No le quepa duda, dice el apóstol Juan. Tú le deseas mal a alguien, aborreces a alguien, tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Claramente lo dice el apóstol Juan. Dice: Caín odiaba a Abel porque era de ¿quién? Dice el apóstol Juan: del maligno. Si alguien aborrece, le causa mal a alguien, no es hijo de Dios, es hijo del diablo, es hijo de las tinieblas. Claramente lo dice la primera carta de Juan. Ahora, si tú le has dado tu vida al Señor, la sangre de Yeshua te ha lavado de todo pecado, ok, entonces lo normal sería que oigas la voz de Dios. La segunda pregunta es: ¿estás consciente de todas las maneras de cómo Dios habla? Porque muchas veces hay creyentes que piensan que la voz de Dios solamente se da en las maneras más extraordinarias. Una voz audible, un sueño extraordinario, una visión. Y menosprecian aquellas maneras menos extraordinarias. Es el mensaje que le dio Hashem a Elías.
¿Se acuerdan qué fue lo primero que vio Elías? Si no se acuerdan, está en el primer libro de Reyes, capítulo 19. ¿Dónde estaba Elías? En primer libro de Reyes 19, en Sinaí. ¿Por qué en Sinaí? Pregúntense, ¿por qué en Sinaí? ¿Por qué ahí? ¿Qué buscaba Elías ahí? Revelación, muy bien. ¿Y por qué fue a Sinaí? Porque es el lugar donde hubo la revelación más extraordinaria de Dios, ¿sí o no? Por eso, ¿verdad? En Sinaí hubieron relámpagos, truenos, temblaba la tierra, fuego. O sea, Elías a lo mejor pensaba, así como Dios se le reveló a Moisés con toda la pompa, hablando en estéreo, Dios se me va a revelar a mí, decía Elías. Y Hashem le da una lección. Dice el verso de primer libro de Reyes 19:11. Cuando lo tengo me dicen amén. Amén. Sal afuera y ponte de pie en el monte. Y ahí quizás Elías pensaba, ahora viene, ahora aquí va a ser, yo soy Moshe 2.0, aquí me van a dar otra revelación igual. Y pasaba un grande y poderoso viento. ¿A qué les recuerda esto? La entrega de la Torá, otra vez. Destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Eterno. Pero el Eterno, ¿qué? No estaba en el viento. Y luego dice, después del viento hubo un ¿qué? Un terremoto. Pero el Eterno, ¿qué? No estaba en el terremoto. Todas estas son alusiones a la entrega de la Torá, ¿verdad? Obvio. En donde hubo un gran viento, en donde hubo terremoto. Miren lo que dice, después del terremoto hubo un ¿qué? Fuego. Pero el Eterno no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz, col de mamá Daká, ¿verdad? Col de mamá Daká, que se traduce, la mejor traducción creo, la voz de fino silencio. ¿Qué le estaba diciendo el Eterno a Elías? Yo no hablo únicamente como hablé en Sinaí. Yo no hablo únicamente de manera espectacular. También hablo de manera sutil. Y por eso hemos estado revisando las maneras en cómo Dios habla. Y como Dallas Willard dice, una de las maneras más comunes de cómo Dios habla a sus hijos es a través de esto, de la voz de fino silencio. Pensamientos que el Eterno pone en tu corazón, que tú puedes apagarlos totalmente. O sea, es tan sutil, es una voz tan fina y suave que tú puedes decir, esto solo es mi imaginación, esto es solo otro de mis pensamientos. Entonces por eso hemos estudiado las varias maneras en cómo el Eterno habla. Y a esta ya no sería una excusa, ya no sería una razón para ninguno de los que estamos aquí. Ya hemos visto las muchas maneras en cómo el Eterno habla. Ahora, la siguiente pregunta que hay que hacernos en torno a la voz de Dios es, ¿he sido un buen administrador de la palabra de Dios en el pasado? Dios me daría más de su voz, de su dirección. Puedo experimentar una comunión fluida con Dios sin ninguna barrera, porque en el pasado he sido un buen administrador de la voz de Él. ¿Se recuerdan cuando Hashem le habló a Jonás? Le dijo, ve, ¿a dónde? A Nínive. Y dice, fíjense, Jonás capítulo 1, hay una frase que me llamó mucho la atención. ¿Cuántas veces hemos leído el libro de Jonás? Pero hay una palabra muy curiosa ahí. Jonás está antes de Miqueas, Jonás, y después de Abdías, lo cual no es muy útil para encontrarlo, porque está más difícil encontrar Abdías que Jonás. Pero si le sirve, Jonás está antes de Miqueas, después de Abdías. Por cierto, debe de aprenderse los 66 libros de la Biblia en orden. Y no me diga que no puede. Si le ofreciera $10,000, se los aprende, pero hasta
de revés a derecha, todo lo aprendí. Algunos, decía Adrian Rogers, no podrían decir los 66 libros de la Biblia ni aunque les pagaran. Y yo cuando oí eso le dije a Nancy, digámoslos, y empezamos con Nancy a decirlo. Empezamos a decirlo todo, y uno no lo dije, y dije, ¿cuál se me ha olvidado? ¿Cuál se me ha olvidado? ¿Cuál se me ha olvidado? Yo era de los mismos que decía, el profeta Sofonías se me había olvidado. Bien, Jonás 1, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó, ¿para qué? Huir de la presencia del Eterno. Fíjense eso. Luego dice, bajando a Jope, halló una nave que partía a Tarsis, pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis. ¿Lejos de qué? De la presencia del Eterno. 2 veces. ¿Qué es lo que pasa cuando la voz clara de Dios viene a mi vida y en lugar de obedecer desobedezco? Me alejo de la presencia de Dios. Eso es lo que dice aquí 2 veces. Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno. A mí me llamó la atención esta semana ese verso. 2 veces se dice, huir de la presencia del Eterno. Entonces, ¿por qué Dios me revelaría a mí algo si no hice caso de la revelación que me dio en el pasado? ¿Por qué? Si no he hecho lo que me dijo antes, ¿por qué habría de darme más palabras? No, fíjense que esto es lo más lógico del mundo. Y de hecho, ustedes saben lo que pasó con Jonás, ¿verdad? Él vino y se fue a Jope, todo lo que le pasó, salió revolcado, salió ahí del vientre del pez, y ya revolcado, viene, dice el verso 3.1, Jonás 3.1 dice, la palabra del Eterno llegó, ¿por qué? Por segunda vez a Jonás. Es una manera muy sutil del Eterno de enseñarnos la necedad del profeta. Otra vez, ya aprendiste, ya estás revolcado, levántate y ve a Nínive. Y ahí dijo Jonás, como dijo Cantinflas, bueno, por las buenas, chato, ¿quién no quiere? Y se fue Jonás. Así por las buenas yo voy. Y Robert Morris tiene algo muy cierto. Él dice, hay personas que no pueden cambiar siendo instruidas. Solamente las consecuencias de sus hechos lo pueden hacer cambiar. Tú no puedes cambiar un necio. No se puede cambiar un necio. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice el proverbio. ¿Qué dice? Del necio hay más esperanza. Entonces hay gente que va a cambiar, si cambia lastimosamente, solamente por las consecuencias de sus decisiones, de sus acciones. Y esta es la primera cosa que hay que preguntarse. ¿Cómo he administrado la voz de Dios? ¿Cómo he administrado la palabra que el Eterno me ha dado? Yeshua dijo en Marcos 4:23 algo bien curioso. Hay versos en los evangelios del maestro que él dijo una y otra vez. Y lo interesante es cuando este dicho, esta máxima del maestro aparece en un contexto distinto al que lo conocemos usualmente. Lo que eso significa es que el mismo principio aplica a varias situaciones. Por ejemplo, hay varias ocasiones donde él dice, con la misma medida que me dice, serás ¿qué? Medido. Y eso aparece varias veces en los evangelios. Y saben que en una ocasión en Mateo aparece con respecto a hacer un juicio de condenación, pero en Lucas aparece también con respecto a dar misericordia, y aparece también con respecto a ser generoso. Aquella persona que es generoso, ¿qué va a hacer Dios con él? Generoso. Entonces el mismo principio aplica a más de una circunstancia. Miren lo que dice Marcos 4:21. También les decía, ¿acaso se trae la lámpara para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta sobre el candelero?
porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni se hizo encubierto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Fíjense el verso 24. Dice, y les decía, mirad lo que oís. Fíjense ese verso. Mirad lo que oís. En la versión textual dice, daos cuenta, presten atención, cuidado, guárdense de lo que oyen. Fíjense lo que dice, daos cuenta. ¿Cómo dice la Reina Valera ahí? Mirad lo que oís. Mirad lo que oís. En otras palabras, el maestro nos llama a poner atención a qué estoy oyendo. ¿A qué voz le estoy prestando atención? ¿A la voz de Dios o a la voz de mi corazón, a la voz de mi orgullo, a la voz de mi imperio, de mi reino? Cuando la palabra del Eterno vino a Jonás, ¿a qué oyó Jonás? ¿A la palabra del Eterno? No. Él oyó a su propio corazón, que dijo, es injusto que Dios vaya a perdonar a los ninivitas. Si yo llego a ir, él lo dice después, si yo llego a ir ahí a los ninivitas y se arrepienten, Dios los va a perdonar y eso es injusto. Así que no contés conmigo, yo me voy. ¿A qué oyó Jonás? ¿Oyó la palabra del Eterno? No. Se oyó a sí mismo, oyó a su propio corazón, creyó ser más listo que Dios. ¿Hay alguien que pueda creer ser más listo que Dios? Infinidad de personas. De hecho, nosotros lo hacemos cada vez que lo desobedecemos. ¿Por qué desobedeceríamos a Dios si no por la noción de que soy más listo que Él? Que lo que Dios dijo no aplica a mí, que aplica para otros seres inferiores, pero para mí no. Para yo que conozco mucho, no. Para yo no aplica eso. Estoy hablando obviamente en broma aquí. Y el maestro dijo, mirad lo que oís. Y fíjense lo que dice después, el principio. Esto ustedes lo han oído en otro contexto. Miren el principio que aparece. Con la medida que medís, os será medido y os será añadido. ¿Qué tiene que ver esto? Acuérdense, este principio, con la medida que medís, os será medido, aparece en Mateo 7, ¿verdad? Y aplica a condenar a otros, a hacer un juicio hipócrita, criticando a otros y hacer lo mismo. Pero aquí, ¿qué significa? Porque el contexto es, daos cuenta de lo que oís, ¿ok? Con la medida que medís os será medido y os será añadido, pero al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Le será quitado. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuál es el contexto? El contexto es la administración de la voz de Dios. Dios me habla a mí. El maestro me dice, daos cuenta de lo que oís. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, ¿qué pasa si yo obedezco? ¿Qué pasa si yo soy un buen administrador de la palabra de Dios? Tanto de su palabra escrita, la Biblia, como de la palabra personal que Dios me ha revelado a mi vida. Si yo obedezco, al que tiene, le será ¿qué? Dado. ¿Qué significa aquí en este contexto el que tiene? Vamos a parafrasearlo. Como el contexto es ser un buen administrador de la voz de Dios, cada vez que veamos tiene o no tiene, lo voy a sustituir para contextualizar. Esto es lo que Yeshua está diciendo. Porque al que administra bien la voz de Dios que oye, le será ¿qué? Dada. Pero al que no administra bien la palabra de Dios que tiene, aún lo que tiene, le será ¿qué? Quitado. En otras palabras, la palabra del Eterno viene a mí y no obedezco, ¿para qué Dios me añadiría más? Si la palabra del Eterno es clara para toda la humanidad en algunas cosas y yo no la estoy obedeciendo, ¿para qué habría de darme más? ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo el Mesías? Si me amáis, ¿qué dijo él? Guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Este es el que me ama. Veámoslo otra vez. Juan capítulo 14. Alguien que lo lea, 14:21, por favor.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ah, ok. ¿A quién promete el Maestro que se manifestará? Al que guarda su palabra, al que guarda los mandamientos. Y es lógico. ¿Para qué habría de manifestarse a alguien que no los guarda? ¿Para qué habría de manifestarse a alguien que la voz clara de Dios la ignoró? Ahora, el libro del profeta, estas pueden ser malas noticias, pero no son malas noticias. Estas son las mejores noticias del mundo. ¿Sabes por qué? Porque esto significa lo siguiente: si yo me he separado de Dios, he dejado de oír su voz clara en mi corazón, entonces esto y el principio del profeta Jonás me da esperanza. Lo que me dice es: hey, si te arrepientes y obedeces y regresas a la última palabra que Dios te dio, hay esperanza. Porque ¿qué fue lo que pasó con Jonás? Dios le habló y después dijo: no le hago caso a Dios, me voy. Y se fue de la presencia del Eterno. Se fue a pegar una gran revolcada, todo le salía mal. Jonás, si él ponía un circo, le empezaban a crecer los enanos. Si ponía 20 sombrillas, no llovía en todo el año. Si ponía venta de trajes de verano, llovía, todo le salía mal. Porque Dios al soberbio, ¿qué dice la Biblia que hace? Lo resiste, pero da gracia a los humildes. Y cuando estuvo todo revolcado, dice: y vino la voz a Jonás. ¿Por qué? Segunda vez. Lo cual es un principio para nuestra vida. Si el fluir de Dios ha cesado, tienes que preguntarte: ¿cuál fue la última voz de Dios que no hice caso? ¿Dónde estuvo eso? O como le dijo el profeta Eliseo a uno de los hijos de los profetas: ¿a dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde fue? Decime dónde fue. Y le digo: ahí fue cabal, mira dónde se me cayó. Ah, pues ahí va a subir. La pregunta del profeta Eliseo: ¿dónde se te cayó el hacha? Y es lo que el maestro dijo. Hay muchas personas que tenían una relación con Dios vibrante, comunión muy bonita, y oraban, ayunaban, pero luego el Eterno los llamó, les dio su clara voluntad sobre sus vidas y se apartaron de él, como Jonás. Y ha cesado eso, pero la buena noticia es que el Eterno quiere otra vez acercarte a ti. Acercaos a mí. ¿Y qué dice el Eterno? Yo me acercaré a vosotros. Me buscaréis y me hallaréis, porque me habréis buscado ¿de qué? De todo corazón. Y eso es lo que nos enseña el profeta Jonás. Hay dos ocasiones en la Biblia, en Tesalonicenses, en poquito espacio, en 1 Tesalonicenses 4, donde la Biblia dice: esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. Dicen: porque la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es la voluntad de Dios. Aquí dice: esta es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si yo no obedezco esa voluntad de Dios? ¿Me va a revelar palabra adicional Dios? ¿Por qué habría Dios de revelarme? ¿Por qué habría de darme guianza personal si yo no he hecho caso a la palabra universal que Él ha dejado para toda la humanidad? Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y en honor, no con pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios. Si alguien desobedece al Eterno, ¿por qué el Eterno habría de darle más palabra? Y otra vez Pablo dice: esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:17. Bueno, de hecho desde el 16, la frase esta es la voluntad de Dios, creo yo que abarca desde el versículo 16. Bien pudiéramos decir que algunos piensan que solo abarca el versículo 18. Puede ser que abarque solo el versículo. Yo así pensaba antes, pero hoy creo que es muy probable que abarque más de eso. Voy a leer solo el 18. Dad gracias, ¿en qué? En todo. ¿Porque qué?
esta es la voluntad de Dios para vosotros en Yeshua Mesías. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todo creyente? Ser agradecido, tener un corazón agradecido. Yo tengo un corazón ingrato, yo tengo un corazón quejumbroso, un corazón que no agradece a Dios. ¿Por qué habría Dios de guiarme con palabra adicional si yo no estoy siguiendo la más mínima voluntad de Dios para todo el mundo? Ser agradecido, dar gracias en todo. No hay, escuchen bien lo que les voy a decir, hermanos. Bien, oigan esto, bien. No hay segundo de nuestra vida como creyentes en que no tengamos razones de sobra para estar agradecidos con Dios. Ni un segundo, en cualquier situación. No dice Pablo, dad gracias cuando se alineen todos los astros y todo salga bien. Dad gracias ¿en qué? En todo, en todo. Y si estoy enfermo, puede agradecer a Dios que no está muerto todavía. Y puede agradecer, miles de cosas puede agradecer a Dios. Es más, si usted es creyente, usted tiene vida eterna. Solo eso es suficiente. No nos alcanza la vida para agradecer a Dios por la vida eterna. No nos alcanza la vida. Y ningún creyente es heredero de salvación pelona, diríamos. Nadie, Dios solo le dice, bueno hijo, a ti solo la salvación, nada más. Nadie tiene eso. Porque así como el que no escatimó a su amado hijo, ¿cómo no nos dará, qué dice? Juntamente con él todas las demás cosas. Tenemos tantas cosas que agradecer. Entonces hay que revisar bien nuestros corazones, porque nuestros corazones son el filtro por lo cual el Eterno va a hablar a nuestra vida. Y si el corazón no está bien, Dios retiene su palabra. En amor lo hace, porque sería darte más juicio, darte una palabra que tú la vas a corromper en tu corazón. Dallas Willard hace otra pregunta. Esta sería, ya no me acuerdo cuántas, pero no es importante. Una pregunta que hace Dallas Willard es: ¿estoy preparado para cambiar si Dios lo dijera? ¿Estoy preparado para cambiar si Dios lo dijera? Dallas Willard dice: también puede ser que muchas personas no pueden hacer un buen uso de la palabra de Dios debido a cómo están viviendo. Hay que preguntarse, ¿están listos para obedecer y cambiar si Dios lo ordena? ¿Quieren saber si están en el camino equivocado? En general es bueno que Dios nos hable, dice Dallas Willard, pero en casos individuales puede haber razones por las cuales sería mejor que Dios hable muy poco o incluso nada. Se debe hacer la pregunta, ¿qué uso le daría a una palabra de Dios? Dios no está lejos. La guía de Dios no es un truco que podemos seguir para nuestro beneficio. No podemos invocarlo para que ayude a vencer a nuestros enemigos. No está a nuestra disposición como mejor nos parezca. ¿Estoy listo para obedecer? Una vez Yeshua llegó donde un hombre y le hizo la pregunta que así, pasando la página, pareciera la pregunta más absurda que el maestro le hizo a cualquier persona. Había una persona que estaba postrada y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Qué es lo primero que se le viene a usted? Obvio, que enfermo no va a querer ser sano. Imagínense que vaya al hospital yo y vaya y le diga a alguien: ¿quieren ser sanos? Se me van a quedar viendo así como que... Claro que quiero ser sano. Ahora, ¿en serio quiere ser sano? ¿Por qué? Yeshua es la persona más inteligente del mundo, no hacía preguntas tontas. ¿Por qué preguntó eso? ¿Quiere ser sano? Hay gente que no quiere ser sano. O no quiere pagar el precio de ser sano. Para ser libre, para ser sano hay que pagar un precio. Es más, lo que Yeshua le estaba dando a entender a este hombre era: ya te pusiste a pensar todo lo que implica ser sano. Durante todos estos ¿cuántos eran? Creo que eran 38 años. Está en Juan 5 la historia. Si mal no recuerdo, Juan 5, 14. No es. 5, 6.
38 años en su enfermedad. Y estaba ahí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando Yeshua lo vio tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Por qué Juan añade conociendo que llevaba ya mucho tiempo así? Hay gente que se acostumbra a su estado. Esta persona no tenía que trabajar, probablemente comía de pedir limosna. Y si lo sanaba, adivinen qué implicaba eso. ¿Qué tenía que empezar a hacer? A trabajar. Entonces Yeshua le dice: ¿de veras quieres ser sano? ¿De veras quieres ser sano? Hay gente que no quiere ser sano. O bueno, quisiera ser sano. Y aquí no estoy hablando de enfermedades físicas, estoy hablando de enfermedad espiritual, emocional. Hay gente que no quiere pagar el precio de ser sano. ¿Y cuál es el precio? Bueno, puede ser humillarte, puede ser sacar a la luz con otras personas que tienes un problema. Jamás pagarían ese precio. Prefieren seguir así. No podrían sacarlo a la luz. No, es imposible para algunas personas hacer lo que dice Jacobo: confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis ¿qué? Sanados. Tráiganlo a la luz. Imposible. No, jamás. Y la pregunta de Dallas Willard es: si Dios te dijera que cambies en algo, ¿lo harías? Un buen termómetro para juzgarnos es cuando ya me han dicho y me han demostrado a la luz de la palabra de Dios que algo es así, he estado presto para cambiar, o por lo menos para querer cambiar, para decidir cambiar. Esa es una pregunta que hay que hacernos. Y Yeshua no solamente habló de tener cuidado de lo que oís, vamos a ver después otra vez. Él utilizó con la medida que medís, o será medido, pero le cambió un poquito. La siguiente pregunta que hay que hacernos es la siguiente: ¿será que quiero oír la voz de Dios solo para sacarme de mis problemas? Algunas personas recurren a Dios como un analgésico celestial. El analgésico que los que trabajan en la farmacéutica, ¿qué hace un analgésico? ¿Quita qué? El dolor. ¿Se debe de tomar acetaminofén si no le duele nada? ¿Para qué va a tomar? Es más, ¿le puede hacer qué? Puede hacer daño. ¿Qué daña el acetaminofén? Si mal no recuerdo, el hígado, ¿verdad? Y el ibuprofeno, los riñones. Entonces usted no va a darse una dosis diaria de acetaminofén si no le duele nada. Solamente el analgésico es cuando duele. ¿Cuántas personas habrá que solamente quieren a Dios para que los saque de los problemas? En la palabra necesidad, en español, a mí me llamó la atención. En italiano hay dos maneras de decir necesito. Se dice ho bisogno di, es una, y la otra es mi serve qualcosa. Y me acuerdo cuando vi esos dos. ¿Cuál es la diferencia? En español solo decimos necesito. No tenemos dos palabras para necesidad. ¿Saben que en italiano se hizo esa diferencia? Ho bisogno di es una necesidad de la persona, una necesidad profunda. En cambio, mi serve qualcosa es que simplemente necesito hacer uso de algo. Una vez he hecho uso de algo, ya no lo quiero. Y cuando estaba aprendiendo eso, hace unos meses, me vino a mi mente: ¿cuántos creyentes habrán de la primera categoría y cuántos de la segunda? Cuando solo algunos buscan a Dios porque les sirve, porque quieren hacer uso de Él. El doctor Ketriel le llama a esto la cosmovisión de Dios como el plomero. ¿Cuándo es que uno llama al plomero? Cuando no le sirve ¿qué? La tubería. Una vez que la tubería está lista, el plomero que se vaya ¿para dónde? A su casa, no va a quedar ahí el plomero. Mucha gente busca a Dios como el plomero. ¡Hey, plomero! Se me arruinó algo, me lo arreglas y de ahí te vas. Y eso es un gran problema. ¿Cómo se sentirían ustedes si tuvieran a un amigo
o a un hijo que solo les habla cuando necesitan algo de usted? Ahora, hay gente y ese es un corazón que hay que cultivar todos nosotros. Yo no tengo ningún problema en que usted me hable únicamente cuando tengo un problema. En serio, si no me habla nunca en todo el año, pero si un día necesita algo de mí, hábleme, no se preocupe. No diga, ay, ¿qué va a pensar? No se preocupe, dele, hábleme, sin problema. Y todos tenemos que tener esa aspiración, ese corazón es el que yo aspiro. Y trato de tenerlo en buena conciencia delante de Dios. Pero el problema queda en el otro, ¿verdad? Imagínense un creyente que solo acuda a Dios como un analgésico. Dallas Willard dice algo muy bonito ahí también. Él dice, las personas que entienden y desean sinceramente escuchar la voz de Dios, tener una comunión íntima con Él, quieren escuchar la voz de Dios cuando la vida transcurre sin novedades, tanto como cuando enfrentan problemas o grandes decisiones. Esta es una prueba que todos debemos aplicarnos a nosotros mismos cuando vamos en busca de la palabra de Dios. Esta pregunta, dice Dallas Willard, ¿la buscamos solo en circunstancias incómodas? Nuestra respuesta puede revelar que nuestra incapacidad para escuchar su voz cuando queremos se debe al hecho de que en general no queremos escucharla. La queremos solo cuando creemos que la necesitamos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta que hay que hacerse. Dios para muchos puede tener una S mayúscula o una S minúscula. Dios es ¿qué para mí? ¿Es el Señor o mi siervo? ¿Cuál es la idea que yo tengo de Dios? ¿Alguien a quien utilizo? ¿Alguien del cual me sirvo? ¿O alguien a quien yo sirvo? Porque si yo estoy en mi yo únicamente quiero que Dios me ayude con mis planes, con mi agenda, obviamente Dios no se va a prestar a eso. Ese es el triste caso de Saúl. Vean lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 28, por ejemplo. Primer libro de Samuel 28, 5. Bueno, desde el 4. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Se reunieron pues los filisteos y llegando se acamparon en Sunem. Asimismo Saúl había reunido a todo Israel, los cuales acamparon en Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, ¿tuvo qué? Temor, y su corazón tembló en gran manera. Y miren el verso 6. Consultó Saúl al Eterno, pero el Eterno no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Es decir, no le respondió de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Saúl había despreciado la voz de Dios antes. Cuando la voz de Dios vino a él claramente, no una, 2 veces, Saúl fue rebelde. Y Dios no le habla a rebeldes. Ese es el principio que le dice Samuel. Le dice, como pecado de adivinación es la rebeldía. ¿Por qué? El adivino trata de usar la espiritualidad para su beneficio. Eso es lo que hace un adivino. ¿Qué es lo que hacía Bilán? ¿Por qué Bilán es llamado el mago? Después de ser profeta pasó a ser mago. Porque trató de ¿qué? Lucrarse con la palabra de Dios. Lucrarse con la palabra de Dios o utilizarla para su beneficio. Y Hashem no era el siervo de Saúl. Y Saúl quería usarlo como su siervo. Hay que consultar a Hashem para ver qué hago para que me saque de problemas. Ahora, Dios no tiene ningún problema en sacarte de problemas. Él, de hecho, tiene varios nombres que implican que te saque problemas. El Redentor es aquel que te saca del hoyo, el que redime del hoyo mi vida. ¿Dice así o no dice así la Biblia? Claro que sí. Ahora, el problema es si lo buscas solo para eso. Si Dios es solamente alguien en tu inventario de cosas que existen para servirte. Y miren, más adelante, del verso 15, ustedes saben lo que pasa. Saúl dice, bueno, si no me habla Hashem, pues hay que consultar al diablo. Hay que ir con una hechicera.
Esto es lo irónico, la Biblia está muchas veces cargada de humor. ¿Quién era el que había hecho expulsar a los encantadores y adivinos de la tierra? Saúl. O sea, Saúl, la gente, lo que te da a entender es esto. Saúl está dispuesto a ir en contra de su palabra, sin problemas, para que su agenda pueda prevalecer. Su reino, su ego, todo. Miren lo que dice el verso 15. Ustedes saben lo que hace. Él va a buscar a la hechicera de Endor. Y para muchos, el que le habla a Saúl es un mal espíritu. Hay una división en el cuerpo. Bueno, división diferente. No quiero decir división. No es algo que divide. No es importante esto. Pero es una diferencia de opinión. Algunos piensan que es Samuel el que le habla. Otros dicen que es un mal espíritu. Han habido días de mi vida que he creído en las dos opiniones. O sea, un día creí una opinión, otro día creí otra. Yo estoy inclinado, pero no es importante. Si usted no cree esto que voy a decir, no hay problema. Listo. No partimos comunión por esto. Pero yo estoy convencido, casi seguramente, que este es Samuel. Hashem no trajo a Samuel por la hechicera, la trajo a pesar de la hechicera. Es más, esta es otra muestra de justicia poética de Hashem, porque Saúl busca desesperadamente la palabra del Eterno para su beneficio. ¿Saben cuál es la última palabra que Hashem le da? La hechicera viene y hace todos sus trucos, y hasta la hechicera se sorprende. O sea, lo que sucede es algo que no causa ella. Ella le dice: veo un ser celestial que sube a la tierra. Le da un gran temor. Hashem básicamente hace que Samuel, o si no Samuel, una visión de Samuel. No es importante eso. Y básicamente el mensaje que le da a Saúl es este: Saúl, esta es la gota que derramó el vaso. Esta es mi palabra para ti. Te morís mañana. Atentamente, Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Saúl. En pocas palabras, eso fue lo que le dijo. Saúl, me colmaste el plato. Esta es la gota que derramó el vaso. Empezaste siendo un soberbio, y como la rebeldía es como pecado de adivinación, has terminado has cumplido el pecado que empezaste a tener el mismo espíritu. Adivinación. Te morís mañana, vos y Jonatán. Ahora, vean el verso 15. Vean lo que cuando Samuel le dice a Saúl, ¿qué le responde Saúl? Saúl le revela lo que hay en su corazón. Fíjense lo que dice. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Saúl le respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Elohim se ha apartado de mí. Fíjense, está resentido con Dios, porque ya ni me responde. Yo me lo imagino con el semblante quejumbroso. Ya no me responde ni por sueños, ni por profeta. Por lo cual, vean lo que dice: por lo cual te he llamado, ¿para que qué? Para que me hagas saber lo que debo hacer. Dios se ha apartado de mí, Samuel. Entonces te llamé a vos para que vos me eches la mano. ¿Habrás visto esto? Dios no me quiere decir qué hacer. Dímelo tú. Dallas Willard dice, comentando este verso: cuán típicamente, tristemente, Saúl es un ejemplo de la visión humana de Dios. Lo tratamos como una aspirina celestial que curará los dolores de cabeza provocados por nuestra obstinación, por nuestra tendencia de vivir la vida alejados de Él e incluso en contra de Él. Eso es lo que quiere Saúl. Estoy en un gran problema. ¿Quién se ha causado este problema? Yo. Pero yo te he hecho venir, vine a consultar a esta divina para que me resuelvas el problema. Para que me digas qué hago. Y obviamente Dios no quiso seguir siendo usado por Saúl. Y le dijo, básicamente, mañana te morís. Verso 19. Además,
El Eterno entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Mañana tú y tus hijos. Esto era lo último que Saúl quiso oír. Lo último. Ahora, Saúl tenía la opción. ¿Cuál era la opción de Saúl? No me conteste el Eterno, me voy a arrepentir. Voy a ir y voy a entrar en ayuno, oración. Es más, ¿quién es el que Dios ha dicho que va a ser el rey? David. David, que venga David. David, vení. Dios me ha quitado el reino, David. Y esta corona ya se te queda mejor a ti. Te la voy a dar, aquí está. Eso era lo que Saúl tenía que hacer. Nada más que eso. Eso era el arrepentimiento. ¿Quería pagar Saúl ese precio? ¿No? Mejor me voy donde la bruja. Fíjense qué bonito. En lugar de pagar el precio de arrepentirse, tráigame a la bruja que yo expulsé, ella misma. Es lo que Pablo dice. Si lo que yo destruí, lo vuelvo a edificar, ¿qué dijo Pablo? Transgresor me hago. Saúl había ido en una campaña anti-Navidad y hoy tiene el arbolito en su casa. Es increíble. Saúl había ido en una campaña anti-bruja y hoy está leyendo el horóscopo. Saúl y es el camino de un rebelde y termina muy mal. Por eso, queridos hermanos, hay que revisar nuestro corazón y ver, Dios es mi Señor. O yo quiero que sea mi siervo. Dios es alguien a quien yo busco para que me ayude con mi propia agenda. Esa es una de las preguntas que hace Dallas Willard. Pregúntate, ¿estoy en los negocios de Dios? ¿Es razonable que Dios quisiera hablar conmigo? ¿Estamos juntos en los negocios de la vida? ¿O estoy en mi propio reino, tratando de seguir mi propia agenda, tratando de usar a un pequeño Dios para avanzar en mis proyectos? Esa es una muy buena pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacernos. ¿Dios es nuestro Señor? ¿Dicen amén? Amén. Hay muchos que dijeron amén que no es su Señor Dios. Lucas capítulo 8. Aquí Yeshua dice lo mismo, solo que hay una palabra que cambió. Lo habíamos leído en Marcos 4:21. Nadie se enciende, Lucas 8:16. Nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a la luz. Vean el verso 18. Mirad pues cómo oís. ¿Detectaron algún cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la palabra que está aquí, que no está en Marcos 4? ¿Cómo? ¿Verdad? En Marcos 4 dice, mirad bien lo que oís. Pero aquí dice, mirad cómo oís. O sea, y vuelve a tener el mismo principio. Porque al que tenga, le será dado. ¿Qué? Más palabra de Dios. Y al que no tenga, o sea, el que no es buen administrador de la palabra de Dios, aún lo que imagina, estas son palabras bien fuertes, lo que imagina tener le será quitado. O sea que ni siquiera tiene, siente, imagina que tiene, pero no lo tiene, aún eso le será quitado. Mirad bien cómo oís. O sea, no tengo que tener cuidado solamente de lo que oigo, sino cómo lo oigo. Lo primero, mirad bien lo que oís, habla de la fuente. Ojo, ¿no? Hay varias emisoras que están transmitiendo espiritualmente. Varios. Ahorita aquí, en este lugar, hay voces en el aire. ¿Sí o no? Si ustedes tienen una radio y sintonizan la frecuencia correcta, pueden oír ¿cómo se llama la radio de aquí? Yo no sé si había aquí teníamos, aquí como en esta ciudad somos bien espirituales, como creíamos en los dones, teníamos una radio que se llamaba Carisma, se llamaba. Bien, todavía existe. ¿Ah, bien? Bueno,
Si usted sintoniza la no sé qué FM, te agarra un radio y la sintoniza, oye la voz. O sea, aquí, en todo este lugar, está la voz de esa radio. ¿Por qué no la oye? Hay que sintonizar la frecuencia correcta, ¿verdad? Ahora, ¿es la única radio que hay? No. Si usted sintoniza otra, ¿cómo le llaman a eso? Otra frecuencia, no, pero hay otra. El dial, muy bien, ok. Si usted sintoniza otro dial, le sale otra. Bueno, lo mismo es en el espíritu. Dios está transmitiendo a sus hijos, a los que guía, pero no es el único que transmite. Ya dijimos que hay por lo menos 4 radios en el mundo espiritual. Hay que discernir bien. Mirad bien lo que oís. Ahora, supongan que yo sí oigo a Dios. Si lo que oigo es de Dios, todavía hay una precaución adicional. Mirad bien que dice, ¿cómo oís? En otras palabras, yo puedo oír una palabra de Dios, pero mi corazón es el filtro, el decodificador que interpreta esa palabra de Dios. Por eso, en un lugar como este, puede haber 2 personas que oigan la misma predicación, la misma palabra. A uno lo bendice, otro queda como vino, a otro le endurece el corazón, y es su filtro. Por ejemplo, yo escuché el testimonio yo conté el testimonio del pastor Robert Morris, cuando él, después de que le dan un cheque, siente la voz de Dios, un cheque que era tan grande como para cubrir un mes en los Estados Unidos, y él siente la voz de Dios de dar ese cheque a un misionero, y luego el Eterno le recompensa. Pero ese no es el punto. Si una persona tiene egoísmo, codicia, si el Dios de este hombre es su dinero, ¿qué creen que va a decir cuando yo diga eso? ¿Qué hombre más tonto ese? ¿Yo dar un cheque? No, ni loco. O peor, este hermano está diciendo eso porque ya van a ver, un día de estos nos va a decir, y la razón, hermanos, por la que le estoy diciendo esto es que vamos a sembrar, vamos a recoger una ofrenda para mí. Entonces, así piensa alguien. Ahora, otra persona que el dinero no es su Dios, oye lo mismo que yo dije y se siente inspirado. Dice, wow, qué obra ha hecho Dios en el corazón de ese hombre, de tener esa generosidad. ¿Qué cambió? ¿Cómo oyó alguien? ¿Cómo oyó alguien? Eso es lo que cambió. Yeshua estaba un día hablando sobre la avaricia. Es el verso 16-13. Yeshua está hablando de la avaricia. Ninguno, esto incluye a todos los que estamos aquí. Lucas 16:13. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. En el ring de box, Yeshua vio claramente quién es el Dios que ocupa el lugar de los corazones. El Dios con D chiquita son las riquezas. Mamón es una palabra aramea que quiere decir dinero, riquezas. Y Yeshua dijo, no podéis servir a Dios o a Mamón. No se puede. O es uno o es el otro. Pero miren lo que dice. Vean el verso 14. Y los fariseos, que eran amigos del dinero, oían todas estas cosas y lo que ridiculizaban. ¿Vieron la frase? Oían todas estas cosas. ¿Cómo oyeron al maestro? ¿Cuáles fueron la mofa que ellos hicieron? Se lo voy a poner así. El pastor Robert Morris dice que Mamón es un espíritu. No un demonio literalmente, pero debido a que los demonios quieren perder el alma del hombre,
y las personas son muy apegadas al dinero, entonces el demonio utiliza el dinero para sus fines. Y entonces utiliza el dinero para hablar a los corazones y aferrarlo al dinero. Dice la Biblia que la avaricia es, ¿qué dice Colosenses 3? Idolatría. Si tú piensas, ¿por qué es idolatría esto? Porque hay gente que le atribuye al dinero cosas que solo Dios te puede dar: seguridad, significado, paz, salud, felicidad. ¿Quién es el único que te puede dar felicidad? Dios. Pero hay gente que piensa que si tiene más dinero va a ser ¿qué? Feliz. ¿Quién es el único que te puede dar seguridad, la fortaleza de tu vida? Dios. Pero hay gente que dice que el dinero. Entonces, fíjense cómo es esto. Si una persona con dinero viene y les dice a todos: hermanos, el dinero no da felicidad, hay que ser generosos, hay que bendecir a otros. Si el que dice eso tiene dinero, la persona dice lo siguiente. El maligno le dice esto al corazón de las personas: claro, eso lo dice él, ¿porque qué? Porque tiene pisto, porque tiene dinero. Ahora, si el que se para es un pelado o alguien que no tiene mucho dinero y dice: hermanos, el dinero no es la felicidad, hay que ser generosos. Ahora, ¿cuál es el juego? Claro, él dice eso porque no tiene ni en dónde caer muerto. Fíjense que, o sea, si lo dice el que tiene dinero, claro, porque él tiene dinero. Y si lo dice el que no tiene, claro, ¿y el que va a saber si él no tiene? Siempre hay una escapatoria. ¿Y cómo oyen? ¿Cómo es lo que yo les decía? Aquí, y miren lo que Yeshua les dice en el verso 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres por tener dinero. En este tiempo había una teología que si usted tenía dinero era porque estaba bien con Dios, y si usted era pobre era porque estaba mal con Dios. O sea, el evangelio de la prosperidad tiene miles de años de haberse inventado, y no necesariamente. Hay hombres que están bien con Dios, que tienen mucho dinero. Hay hombres que tienen mucho dinero y no se lo van a poder llevar al infierno, porque ahí van. Hay hombres que tienen poco dinero y son aprobados por Dios, y hay hombres que tienen poco dinero que tampoco les van a llevar nada al infierno. Y el número de dígitos en la cuenta de banco no significa nada necesariamente de la aprobación de Dios. Y dice: porque lo que Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. Delante de Dios, delante de los hombres, el dinero es sublime. Un día se cuenta que un hombre tonto dijo: yo me voy a llevar el dinero, me voy a morir pero me lo voy a llevar. Y les dijo a todos sus hijos: ahí me meten fue a cambiar todo su dinero por pepitas de oro. Entonces le dijo a sus hijos que le metieran las pepitas de oro en la bolsa. Llegó allá, dice el chiste, y estaba Pedro, siempre está Pedro ahí en los chistes, en las puertas del cielo, y llegó el hombre y lo recibe y le dice: ajá, ve, bueno, ¿y qué traes ahí? Mira lo que me traje de la tierra, mira lo que está aquí. Y le enseña la pepita de oro. Y le dice Pedro: asfalto, te trajiste asfalto, eso lo ocupamos para hacer calles. Asfalto te has traído, ¿para qué te trajiste las piedras? Aquí eso se usa para hacer calles. Obviamente es una referencia a la visión del profeta Isaías, que la Jerusalén celestial tiene calles de oro, ¿verdad? Para lo que para los hombres es, ¿qué dice el maestro? Sublime. Para Dios es abominación. Hay gente tan miserable que lo único que tiene es dinero. Es lo único que tiene. Lo único.
y piensan que por eso son ricos. ¿Cómo es de contrario la visión de Dios de la visión del hombre? La congregación de la Odisea tenía mucho dinero. Y dice, le escribe Yeshua al ángel, al líder de la comunidad, le dice, he aquí tú dices, yo soy rico y de nada tengo necesidad. ¿Y cuál es la palabra que le dice Yeshua? Pero he aquí, ¿no sabes que qué? Que eres un pobre, ¿qué más? Necesitado, desnudo y ciego. En cambio, a la congregación de Esmirna dice, he aquí tú dices, yo soy pobre. ¿Y qué es la palabra de Yeshua para ellos? Mas tú eres rico. Piensa que es curioso, totalmente contrario. Entonces, hay que tener cuidado de cómo oímos. Es más, esto no es sorpresa, esto es el principio número 1 del reino de los cielos. ¿Cuál era la parábola número 1? Que es la clave para interpretar todas las otras parábolas, dijo Yeshua. La parábola del sembrador. Ayer me vino esto, no estaba pensando en esto, pero me vino. Si es cierto, dije, esto está en la palabra del sembrador. La misma semilla cae en 4 tierras. ¿Cuál es la diferencia? La tierra. Mirad bien cómo es. Una semilla va, cae en 4 corazones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo oyen esos corazones? Algunos dicen, esa es la palabra de Dios, eso es lo que dice la Escritura, yo lo acepto de todo corazón y voy a alinear mi vida a esa verdad. Y son los que obedecen, entienden y dan fruto ¿al qué? Al 30, al 60, al 100 por 1. Otros no, otros en su corazón la voz que gobierna es la voz del miedo. Tienen miedo, todo les da miedo. Miedo. El miedo es un espíritu. Y entonces oyen algo, inmediatamente los lentes por los que ven todo es el miedo. Tome su cruz cada día y sígame. El que quiere salvar su vida, la perderá. Entonces el que tiene miedo en su corazón dice, no, yo pasando iba, sí. Que me maten a mí, no hombre, por la Biblia, no, ahí lo pedí, pedíquelo usted, hermano, ahí que lo maten usted. Estos son los que al principio la reciben con gozo, pero cuando viene, ¿qué dice? Tribulación, por causa de la palabra, ¿qué dice? Se alejan. Otros no, otros oyen la palabra, pero ¿cómo la oyen? La oyen a la luz de su egoísmo. ¡Hey, eso está bueno! Hay que diezmar porque diezmamos y Dios nos da más. Le doy un centavito a Dios, me da 100. Está bonito este casino que tengo en los cielos. Entonces yo le meto y me da. Es la teología del egoísmo, de la prosperidad. Y esos son los que el engaño y las riquezas, los afanes de este siglo, que dice que hacen con la palabra, la ahogan. Y hay uno que tiene en su corazón nada, no tiene la más mínima intención de obedecer, menosprecia la palabra de Dios, dice que esos cayeron al camino y que ¿quiénes son los que, quién quita la palabra de Dios? Satanás la quita y los pájaros se la llevan. ¿Cuál es la diferencia entre una tierra y otra? Ya no en la parábola, sino en la práctica, ¿cómo oye la palabra? ¿Cómo oye? Hay personas que oyen algo, es más, hay personas que en una predicación están esperando qué cosa oír para agarrarse de esa cosita y criticar al que predica. Eso están haciendo, tristemente. Son críticos de cine. Yo jugué a hacer eso, yo me arrepiento de haber hecho eso en mi vida. Me acuerdo que yo me sentaba en las mesas como si era del Sanedrín, los de la policía doctrinal. Me acuerdo que yo me sentaba así, así con cara de Ranger de Texas. A ver qué dice, a ver si lo dice la Biblia. Ya te voy a agarrar. Pero aquí te voy a demostrar que estás arruinado. Y así me sentaba, con el espíritu de... Hay gente que cuando yo estoy predicando están leyendo la Biblia, no porque quieran leer la Biblia, porque no la leen en sus casas nunca,
pero están así para ver, en algún lugar se tiene que haber equivocado este seco y ya lo voy a agarrar, espérate. Sí, por aquí está, me acuerdo que en el profeta Ezequías está esto, por aquí está, no me acuerdo dónde está el libro, y así están, lastimosamente, y es lo que el maestro dijo, ¿cómo es? Mirad bien cómo es, la misma palabra puede generar resultados totalmente distintos. Y la última pregunta que hay que hacerse es, ¿tengo miedo de la palabra de Dios? ¿Tengo miedo de la voz de Dios? Génesis 3 dice que Adán le dijo a Hashem, oí tu voz, ¿y qué? Y tuve miedo. Hay gente que tiene miedo a la voz de Dios desde el Edén. Génesis 3, 10 dice, contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo y me he escondido. Hay muchos que tienen miedo a la palabra, hay muchos que tienen miedo de hacer errores. Muchos tienen miedo de cometer errores en el camino de discernir la palabra de Dios. Jack Deere dice, el miedo al fracaso y la vergüenza, que es una manifestación de inseguridad, timidez o en el peor de los casos orgullo, es uno de los grandes obstáculos para aprender el lenguaje del Espíritu. No puedes aprender un lenguaje natural o el lenguaje del Espíritu a no ser por prueba y error. Y desafortunadamente los errores nos hacen quedar como tontos. Peor aún, nos hacen sentir tontos. A nadie le gusta sentirse tonto. Sin embargo, Dios ha escogido las cosas necias y despreciables del mundo para avergonzar a sabios y soberbios. Cualquiera que se vuelve experto en escuchar la voz de Dios habrá pagado el precio de parecer y sentirse tonto muchas veces. Y eso es totalmente cierto. Para aprender cualquier lenguaje hay que no tener miedo de cometer errores. El espíritu de la comunidad primitiva era aprender de los errores. Los profetas hablan uno o dos, y los demás ¿qué? Juzguen. ¿Qué iban a juzgar? Si esa profecía había sido de Dios o del propio corazón. Adivinen qué se necesita para hacer eso. Estar dispuesto a que otros te corrijan. Estar dispuesto a equivocarte. Estar dispuesto a que el liderazgo de la congregación te diga, hermana, nosotros creemos, bueno, después de evaluar bien eso, no nos parece que sea algo del Eterno, probablemente habla de un deseo que hay en su corazón, vamos a orar por eso. ¿Te sentirías mal si te dicen eso? En la comunidad, el culto, entre comillas, que Pablo habla en 1 Corintios, es un culto donde no había una sola persona. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14. Esta era la manera en cómo era el servicio de Corinto. 1 Corintios 14, 26 dice, entonces, ¿qué hay, hermanos? Y eso no es que hay, hermanos, así como que, ¿cómo andan? No, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando os reunáis, cada uno, fíjense, cada uno, cuán diferente es las congregaciones de hoy en día. En las congregaciones de hoy en día, todo el mundo va y dice, bueno, yo voy a ir a ver qué me dice el pastor, o qué me dice el moreo, qué me dice el rabino. No, Pablo dice que todos tienen dones y cada uno tiene que venir a la congregación en el espíritu de yo tengo un don y yo voy a ir a bendecir a alguien, voy a ir a edificar a otro y a ser edificado. Miren lo que dice Pablo. Entonces, hermanos, cada uno, cuando os reunáis, uno tiene salmo, doctrina, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lenguas, que sean 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Si no hubiera intérprete, calle en la congregación y hable en lenguas para sí mismo y para Dios, orando en lenguas en su casa o en silencio. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, disciernan. Fíjense cómo era ese servicio. En ese servicio cada uno tenía un don. Aquel que tenía don de enseñanza traía doctrina. El que traía don de profecía, revelación.
El que podía cantar traía un salmo, cada uno. No cada uno traía todo, o sea, Josué traía un salmo, ¿verdad? Yo no podría cantar porque canto horrible. Entonces, y cada uno venía a edificarse el uno al otro. Pero, ¿cómo iban a crecer? Dispuestos a cometer errores. Dispuestos a cometer. ¿Tenemos miedo a la voz de Dios? No hay que tener miedo. No hay que tener miedo a la voz de Dios. ¿Qué padre bueno que su hijo le pida un pan, le va a dar qué? Una piedra? Y si tú andas caminando en santidad, en la verdad, tienes que anticipar que Dios te hable. Y quisiera que nos pusiéramos de pie y pedirle al Eterno que escudriñe nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Te pedimos que escudriñes nuestra vida. Te pedimos, Señor, queremos rendirnos totalmente a ti. Tú no te hemos reconocido como nuestro Señor. Los siervos somos nosotros. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad o para avanzar nuestro reino, sino para el reino tuyo. Así como en el libro de Revelaciones, los ancianos tiran delante de ti sus coronas, nosotros nos rendimos a ti, te adoramos a ti. Solamente hay uno que es digno. Y como dice en la adoración celestial, gloria, honra y honor al que está sentado en el trono y al Cordero. A ellos, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, el imperio, el reino por los siglos. Hoy queremos venir y echar nuestras coronas delante de ti, postrarnos. No queremos salir de aquí dignificados, sino humillados delante de tu presencia para que tú nos exaltes cuando fuera tiempo. Te pedimos, Padre, que hables, que intensifiques tu voz en la vida de cada uno de mis hermanos, que podamos discernir si hay una barrera que tenemos que quitar con tu ayuda. Padre, si te hemos desobedecido antes, si no hemos hecho caso a tu voz, te pedimos que tu Espíritu nos recuerde eso y que podamos arrepentirnos de todo corazón. No queremos ser hijos que no tienen comunión con su papá. Queremos ser hijos que caminan contigo. Queremos ser ovejas que caminan con el pastor. Queremos ser ovejas que oyen la voz de su pastor y la conocen. Te pedimos, Padre, que des convicción de pecado a cada uno de los que estamos aquí y que en tu amor, tu Espíritu, pueda hablar a nuestro corazón. Que todos los que estemos aquí oigamos lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua.